Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a orar para dar comienzo a nuestro tema del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias el día de hoy por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, enseñar tu palabra, enseñar tu mensaje, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor. Tu bondad ha sido buena con nosotros. Padre, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros donde quiera que estemos. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie que se llama Cristianos de Verdad. Está siendo tomada del libro de Santiago. Y esta serie que estamos llevando es con el propósito de ser una iglesia que conozca cada vez más de la Biblia. Pero lo más importante, que también la viva. Antes de comenzar, quisiera mencionar 2 puntos muy importantes. Primer punto, para todos los que enseñamos en la iglesia. Debemos de saber que tenemos una gran responsabilidad, sobre todo de no contradecirnos en lo que enseñamos cuando hablamos y cómo hablamos. Hermanos, esto es muy importante, que realmente para nosotros los que enseñamos debemos de hacer. Segunda observación, para los padres de familia, que también somos maestros, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y de la misma manera no contradecirnos cuando hablamos y cómo lo hablamos. Y antes de entrar al tema, quisiera hacer un paréntesis en relación a los padres de familia. Amén. Vamos a Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9 es un mensaje claro y es una gran enseñanza de lo que nosotros tenemos que hacer. Claro que conocemos la palabra de Dios. Que dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, concluye el verso diciendo, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Deuteronomio? Que tengamos cuidado de asegurarnos de no olvidar lo que nuestros propios ojos han visto. No dejemos que esas experiencias se borren de nuestra mente mientras vivamos. Por lo tanto, nos debemos de asegurar de transmitirlas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar testimonio a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta cita bíblica nos está enseñando de cómo debemos de hacer con nuestros propios hijos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios a cada uno de nosotros como padres nos sacó de lo más vil, de lo más inmundo, de lo más menospreciado. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas se lo debemos de transmitir a nuestros hijos y se lo debemos de transmitir a nuestros nietos. ¿Cuál es el propósito de esto? Enseñarles el Dios todopoderoso que tenemos nosotros. Nosotros, de la misma manera como padres, ahora como abuelos, decirle a nuestros nietos de dónde nos sacó el Señor, cuál era nuestra manera de vivir, pero también cuál era nuestra manera de hablar. Nosotros debemos de enseñarles a ellos de lo gran y poderoso que es nuestro Dios. Y Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es claro lo que tenemos que hacer nosotros, en criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Todo esto tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí surge una pregunta, ¿alguien que no ha nacido de nuevo lo podrá hacer de manera correcta? Seguramente no. Lo más probable es que sigue cometiendo atropello con su familia, sigue insultando con malas palabras, humillando a aquellos que Dios le ha confiado, en lugar de enseñar a sus hijos los caminos del Señor y teniendo la responsabilidad de guiarlos en su palabra. Así que después de hacer este pequeño paréntesis, vamos a tocar hoy el tema número 6. Y tiene como título, manifestar una fe viva, cuidando lo que hablamos. Repito, tema número 6,
manifestar una fe viva cuidando lo que hablamos. Debemos de manifestar una fe viva con nuestras palabras. En la iglesia cristiana se dicen palabras, o dentro de los miembros cristianos se dicen palabras, o decimos palabras como Dios te bendiga, Dios te bendice, camino ando en victoria, aleluya, gloria al Señor, alabado sea su nombre. Hermanos, esto no manifiesta nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es manifestar esa fe viva, no con palabras, sino con hechos. Quien ha creído en Jesucristo podrá ofender con sus palabras, claro que sí. A alguien que es imagen y semejanza de Dios, claro que sí. Pero esto no debe de ser así. Hace algún tiempo estuvimos en una reunión, en una comida, 6 o 7 personas. Uno de ellos empezó a decir palabras obscenas, a ofender personas. Para nosotros, los que estábamos ahí, fue una tarde gris, fue una desilusión lo que nosotros pasamos ahí en ese momento. Pero también lo que podemos ver, cuánta maldad hay en el corazón de las personas cuando no cuidamos lo que hablamos. Durante esa tarde estuvimos ahí reunidos, para nosotros caímos en desánimo, pero la misma persona que decía las palabras ofensivas hacia otros miembros de la iglesia, más tarde estaba predicando la palabra del Señor. Hermanos, esto no debe de ser así. Lo que nosotros tenemos que manifestar es una fe viva y lo tenemos que hacer en nuestra manera de hablar. Así que cuando no cuidamos lo que hablamos, podemos hacer muchas cosas con el resto de nuestro cuerpo. Y esto fue lo que escribió Santiago. Y vamos al capítulo 3 de Santiago, verso 1, donde dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El origen de nuestras malas acciones comienza en lo que hablamos. Lo que nos está diciendo Santiago en este capítulo, verso 1, el capítulo 3, verso 1, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque lo que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Para poder controlar el cuerpo, primero tenemos que controlar la lengua. Nuestro cuerpo tiene diferentes funciones, por lo tanto debemos de saber cómo usarlos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas partes de nuestro cuerpo que tenemos que aprender cómo usarlos? Proverbios 6:16. Es algo muy interesante, hermanos. Si nosotros aprendemos a controlar nuestra lengua, sabremos dominar el resto de nuestro cuerpo. 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Todo esto hace que algunas partes de nuestro cuerpo sean de bendición para otros, pero también sea ofensivo para muchos. Punto número 1, los ojos arrogantes. Cuando tú amas a alguien, ¿qué tipo de mirada haces? ¿Ojos arrogantes o una mirada llena de amor? ¿Te das cuenta que los ojos, en los mismos sentidos que Dios nos ha dotado, los podemos utilizar para bien o para mal? La lengua mentirosa. ¿Cómo hablas? ¿Cómo dices las cosas? De nuestros labios puede surgir mentira, de nuestros labios puede surgir maldad, pero también de nuestros labios y de nuestra boca
pueden salir palabras de amor. Las manos que matan al inocente, las mismas manos que sirven para hacer una obra de arte, las mismas manos que sirven para preparar un suculento platillo, también sirven para matar gente. El corazón que trama el mal, ¿qué hay en tu corazón? La palabra es clara, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro de tu corazón, eso hablas. Los pies que corren a hacer lo malo. De la misma manera, cuando corres hacia alguien que tú amas, de la misma manera cuando tú corres hacia alguien a abrazarlo, a expresarle el afecto, también puedes correr para hacer daño. El testigo falso que respira mentiras. ¿Cuántos casos hemos conocido a alguien que lleva un testigo falso? Cuando alguien lleva un testigo falso, seguramente va a decir mentiras. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has servido de ser un testigo y que falsee toda información? Punto número 7 y el último. El que siembra discordia en una familia o el que siembra discordia entre los hermanos. Esto es muy común dentro de la iglesia. Es muy común ver cómo algunos hermanos se siembran discordia unos a otros. Y lo que está escribiendo Santiago en este capítulo es una amonestación para los maestros de la iglesia. Muchos, según las palabras de Santiago, no deberían ser maestros. Debemos de tomar en serio esta responsabilidad sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esta enseñanza es para la iglesia, es para nosotros y nos servirá como filtro para cuidar lo que hablamos, sobre todo para los que enseñamos dentro de la iglesia. Y este filtro va a ser que si no hay un corazón limpio, que si no hay un corazón sincero dentro de los que enseñan dentro de la iglesia, lamentablemente serán sentados. Nosotros no podemos manifestar una fe viva diciendo que creemos en Jesucristo y hablando cosas que no corresponden a lo que el Señor enseña. Así que no debemos de tomar la posición de maestros en la iglesia a la ligera. Debemos de considerar el llamado que nos hizo el Señor. Es por eso que debemos de cuidar nuestras vidas. Lo mismo mencionó Pablo en Hebreos 5:12, te voy a leer en otra versión. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Esto es una realidad en nuestros días y no solamente en esta iglesia. Es una realidad que mucha gente que se dice ser maestro todavía necesita su leche para seguir creciendo. ¿Y esto por qué lo enseña Pablo? ¿Por qué lo menciona Pablo en Hebreos? O el escritor de Hebreos. ¿Por qué lo menciona? Simple y sencillamente, que tendrá muchos años, pero no ha mostrado la madurez. Te repito, enseñar la palabra y la enseñamos con nuestra boca, con nuestros labios, y esto para nosotros es de gran demanda. ¿Por qué? Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Esto es para nosotros. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Debemos de nosotros, cada vez que prediquemos la palabra o cada vez que enseñamos la palabra, lo debemos de hacer con temor y temblor, porque estamos delante de un Dios vivo. Cuidemos nuestra manera de ser, pero lo más importante, cuidemos nuestras palabras. Cuidemos nuestro corazón, que nuestro corazón no se contamine de cosas innecesarias, que por obvias razones en cualquier momento surgirán de lo que hay dentro de nosotros, surgirá hacia afuera de lo que realmente podemos tener afectando a otras personas con nuestra manera de hablar. Podemos pensar que ofender con nuestra manera de hablar no es malo, y muchas de las veces creyendo que tenemos la razón. Pero si lo hacemos de manera constante, afectaremos la vida de los demás y lo más importante, también nuestro crecimiento. Por eso el escritor de Hebreos hablaba
en relación de que mucha gente no ha crecido y pareciera ser que todavía le hace falta esa lechita espiritual. Todos ofendemos de una o de otra manera. Santiago se excluyó a sí mismo. Él no se excusa de las ofensas que hizo. Es por eso que también lo escribió. Por lo tanto, debemos de mejorar nuestro caminar en Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ofendiendo menos y utilizar nuestra boca con mayor sabiduría. Si alguno no ofende en palabra, según escribe Santiago, este es varón perfecto. Santiago nos está diciendo que aquel que no ofende es una persona madura. Y esto es, hermanos, esto es para todos, para los pastores, para los maestros, pero también para los miembros de la iglesia. El que no ofende en palabra muestra una madurez espiritual. Esto es muy importante para los que enseñamos, sabiendo que tenemos una mayor oportunidad para pecar con la lengua. Santiago nos habla enseguida del poder de la lengua. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar, usar las palabras correctas en el tiempo correcto. Alguien dijo, si quieres conocer a una persona, déjala hablar. Es lo más importante para que nosotros podamos entender. Santiago capítulo 3, verso 3. Aquí Santiago nos pone un gran ejemplo de lo que realmente tenemos que hacer y la causante de no usar correctamente la lengua. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirar también las aves, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Qué duras palabras de Santiago. Con la misma palabra, con la misma lengua, hermanos, Santiago la compara como una flama que está viva en el infierno. El freno en la boca de los caballos es para que obedezcan. Un barco muy grande puede girar un pequeño timón. Así nosotros tenemos que controlar nuestra lengua. Es claro que debemos de tener control sobre nosotros mismos. Cualquiera que pueda controlar la lengua puede frenar todo el cuerpo. El freno y el timón son herramientas pequeñas y muy importantes. El ejemplo que está poniendo Santiago es que el caballo, el barco y la lengua, si no le damos el uso correcto, estará fuera de control. A veces creemos que un caballo estando en el establo, o un barco amarrado en el muelle, o un voto de silencio, hemos creído que es la solución para que deje de funcionar. Pero eso no es verdad. Sigue diciendo Santiago, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Hermanos, una palabra mal dicha puede dejar huella en la vida de alguien y durar allí para siempre. A muchos, quizá de los que estamos aquí, o muchos de los que están escuchando este mensaje, les ha pasado. Hay palabras que fueron dichas cuando fuiste pequeño y todavía te siguen haciendo daño. Es por eso que nosotros estamos a tiempo de ponerle solución a esto y no ofender con nuestras palabras a las demás personas. En el libro de Proverbios encontramos consejos de cómo debemos de hablar. Y muchas de las veces no nos damos cuenta, o bien no creíamos que era malo lo que decíamos. Es por eso que estamos compartiendo esta enseñanza. Desde este lugar hasta tu propia casa. No importa dónde estemos y cómo esté la situación, el mensaje de Jesucristo se tiene que llevar a cabo, el mensaje de Jesucristo se tiene que hacer
con la única finalidad de que nosotros aprendamos de cómo hacer las cosas, pero lo más importante, de cómo hablar. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Y este ejemplo que vamos a poner a continuación es uno de los más comunes a nuestros días. Y esto se da en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 26, 18. Así que, si tú lo haces, déjalo hacer. Me llegó, cuando estaba preparando esta enseñanza, me pude dar cuenta que yo de manera voluntaria, yo lo estaba haciendo. Pero Dios habló muy fuerte a mi vida sobre este texto que vamos a leer, por lo tanto, no debemos de ser así con los demás. Proverbios 26, 18. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. El verso 19. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. ¿Qué es lo que nos está diciendo este proverbio 26, 18? Tanto daña un loco que dispara un arma mortal, con el que miente a un amigo y luego le dice, solo estaba bromeando. Debemos de saber con quién bromear. No todos soportan una broma. Es muy común que nosotros hagamos bromas en el sentido presente o en el tiempo presente. Hay una palabra que se llama bullying. Es muy común a nuestros días burlarnos de los demás, hacer bromas pesadas, pero también a veces hacemos bromas crueles. Para nosotros nos causa risa, para nosotros nos causa diversión, pero ¿qué es lo que sentirá aquella persona que está siendo ofendida? Salomón muestra la imagen de un feroz guerrero con muchas armas, extendiendo la destrucción a todas partes. Estas personas burlistas con los demás solamente dicen, solo bromeaba, y se convierte en un compañero muy desagradable. Quizá no tiene malicia o hace travesuras sin pretender hacer daño, lo toma como si fuera un juego inofensivo. Algunos compañeros se unen a él en risas y carcajadas por su habilidad en burlarse de los demás. Pero para la víctima no dejará de hacer una cruel broma. ¿Lo has hecho? ¿Te has burlado de alguien por el simple hecho de que quizá muestre fragilidad hacia los demás? Santiago repite el testimonio de Proverbios con respecto a la lengua. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Verso 20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Lo que nos está diciendo este proverbio es hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada, y las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Es importante de saber cómo nos conducimos y es importante de saber cómo hablamos, hermanos. Quizá para nosotros es común hablar mal de otros, o quizá para nosotros es común hablar mal de los demás, pero realmente estamos manifestando una fe que no sirve de nada. Ser cristianos va más allá. Es por eso de esta serie, Cristianos de Verdad, y nosotros estamos en los tiempos de que debemos de ser cristianos que realmente creamos en Jesucristo. Para muchas personas, cuando más hablan, más pecan. Hay mucho más pecado potencial en hablar que en escuchar. Y muchos de nosotros podemos bendecir a otros y evitar el pecado simplemente hablando menos, cuidando nuestros labios. Debemos de aprender en qué momento tenemos que hablar,
pero también debemos de aprender en qué momento tenemos que callar. Proverbios 12:25, la congoja del corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Nos está diciendo este proverbio, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Hermanos, nosotros podemos ser un instrumento de decir buenas palabras y correctas palabras para animar a otros, no para destruir. Nosotros como creyentes en Cristo, reconociendo que Él fue a la cruz y murió por nosotros, nos limpió de todo pecado, nos da la salvación eterna, es para animar a los que están caídos. Y Salomón, cuando escribió este verso o este capítulo, consideró una causa de depresión. ¿Cuánta gente necesita de Dios en estos días? ¿O cuánta gente conoces tú que está en depresión? ¿O cuánta gente conoces tú que está desanimada? Tú puedes ser el instrumento perfecto utilizado por Dios para ayudar a esa persona. Una palabra de aliento previene el miedo y la ansiedad en el corazón de un hombre y de una mujer. Una persona con ansiedad se le puede ayudar con una buena palabra, no nos cuesta nada, siendo muy valioso, sobre todo para quien lo recibe. Ayer platicaba con una persona y ella me hacía sentir lo que había en su corazón, lo que había en su vida. Y tomando este texto como referencia, simplemente se le dio un consejo y se le dijo a esta persona: tú eres una hija de Dios, en Cristo Jesús eres una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Cuando tú veas una persona que esté en desánimo, por la situación que haya sido, o cuando una persona esté en depresión, tú puedes utilizar la palabra de Dios que tú ya conoces para poder alentar a otros. Utilizando palabras amables, un buen estímulo, es de gran ayuda para quienes necesitan recuperar la confianza y la esperanza para seguir adelante. Hay personas que están abatidas, hay personas que están tristes, hay personas que están depresivas. Y lo que muchas veces hacemos es utilizar palabras incorrectas y en lugar de levantarlas, en lugar de motivarlas, las estamos hundiendo más. Tú sabías, o quizá tú lo has sentido, cuando llegan personas a ti que son desagradables en su manera de hablar. Tú sabías que cuando tú llegas con palabras que no motivan o que no ayudan a nadie, las personas se alejan de ti. Yo he conocido muchos casos. Me lo han dicho: pastor, esta persona cada vez que habla, en lugar de animarme o de motivarme, me deprime más. Tenemos que ser muy sabios en nuestra manera de hablar. Tenemos que saber cómo hablar para edificar, no para destruir. Nosotros como personas, como cristianos, debemos de tomar el ejemplo de Jesús. Jesús pronunció palabras sencillas y simples, siendo aliento para otros. Vamos a ver solamente 3 ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos. Los vamos a leer rápidamente. En Mateo 9:2, las palabras que menciona Jesús dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta el tipo de palabras que utilizó Jesús? En Lucas 8:48 dice Jesús: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En Juan 8:11, otras palabras que utiliza Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Palabras simples, palabras sencillas que nosotros podemos utilizar para los demás. Las palabras de aliento pueden alentar más allá de lo que imaginamos. Una palabra buena o favorable seguramente quitará la preocupación. Como en estos días, con lo que está pasando en estos días. Lo que está pasando es a nivel mundial. Por mi trabajo he tenido contacto con muchas personas en relación a una conversación. La persona tiene miedo. La persona está angustiada. Una persona me dijo: no pude dormir toda la noche por todo lo que está pasando. Lo primero que se le hizo fue darle una palabra de aliento.
lo primero que se le hizo fue dar una palabra de esperanza. Y lo primero que se le hizo fue dar una palabra de confianza. Empezamos a decirle, usted tenga confianza en Dios. Dios tiene control de todo. La situación está complicada, la situación está difícil, sí, pero nosotros no podemos estar escondidos debajo de la cama siendo luz. Tenemos que ser luz hacia los demás simplemente con palabras de aliento. Proverbios 16:24. ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Hermanos, la palabra tiene poder. Cuando tú hablas con alguien, cuando tú platicas con alguien y hablas con una palabra de esperanza y oras por la persona, te das cuenta en qué se convierten tus labios. Las palabras amables son como la miel, dulce al alma y saludable para el cuerpo. Empieza a ejercitarlo. Empieza a transmitirlo a los demás. Ahora con las redes sociales, empieza a mandárselos a tus contactos. Quizá tú eres de los que estás en tu casa, perfecto, está bien. Pero desde tu casa puedes mandar palabras de aliento, palabras de esperanza. Las redes sociales, hay una controversia en lo que se está diciendo en las redes sociales. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero te hago una pregunta, ¿has escuchado lo que Dios te ha dicho? Lo que Dios te ha dicho, hermanos, es una palabra que tú podrás utilizar, que servirá como miel para otros. Así que hay poder en nuestras palabras para agradar a los demás. En la antigüedad no había tantos dulces como hoy. En aquel entonces solamente existía la miel. Y las palabras agradables pueden ser así de dulces. Las palabras alentadoras y agradables brindan sanidad a la persona de manera completa, al alma, a la salud del cuerpo, esto es, a los huesos. Seamos gente que agrade a otros por el simple hecho de saber cómo hablar. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué prefieres comer? Porque según ese proverbio habla de lo que nosotros hablamos. ¿Qué prefieres comer? ¿Muerte? Cuida lo que hablas. ¿Qué prefieres comer? ¿Vida? Cuida lo que hablas. Porque dice Proverbios, el final del verso, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua no solo tiene el poder de bendecir, sino también de la muerte y la vida. Pero ¿de qué forma se puede causar la muerte? Hermanos, la lengua es maligna y puede matar a 3 personas a la vez. Con esta lengua, con la que tú tienes y yo tengo, podemos matar 3 personas a la vez. Con una palabra mal dicha, podemos matar al difamador, o sea, a nosotros mismos. Podemos matar al difamado, esto es, de quien estamos hablando, porque seguramente se va a enterar lo que dijimos. Y podemos matar al oyente, esto es, al quien se lo estamos diciendo. Por eso dice que una pequeña flama puede quemar un gran bosque. Pero aquí me llama mucho la atención cuando dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquellos que son sabios aman y aprecian lo que dicen, serán bendecidos y comerán del fruto. Solo por su manera de hablar, hermanos, se conoce a la persona. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que tanto a ti como a mí nos conocen por nuestra manera de hablar? ¿Ya te analizaste cómo hablas? ¿Ya te analizaste cómo hablas tus palabras? ¿Qué es lo que dices a los demás? ¿Ya te analizaste cómo transmites a los demás tus palabras? Hermano, la gente no es tonta. La gente ya te tiene identificado cómo eres por el simple hecho de cómo hablas.
Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes para dar y ayudar a los demás. En Santiago capítulo 3, verso 7, nos menciona la dificultad de cómo domar la lengua. Dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido somada por la naturaleza humana. Lo que escribió Santiago en el capítulo 3, verso 7, son las mismas palabras que se encuentran en Génesis 1:28. Y seguramente Santiago de ahí las tomó. Y Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. De aquí es donde toma Santiago, esto es lo que dijo él. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Volvamos a Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Hermanos, un animal salvaje, de acuerdo a lo que escribió Santiago y de acuerdo a lo que se escribió en Génesis, puede ser domado más fácilmente que nuestra propia lengua. Santiago nos dice que ningún hombre puede domar la lengua. El ser humano tiene un espíritu de supervivencia, sacrificio y dominio propio. Este ejemplo que te voy a poner te va a impactar. Algunas veces hemos escuchado historias de supervivencia, donde a alguien se le cae algo pesado sobre su cuerpo, sobre una mano, sobre una pierna, y se la destroza. Esta persona con dificultad levanta lo que se le cayó encima, lo llevan al hospital, ya sea para amputarle la pierna o amputarle el brazo o cualquier otra parte de su cuerpo. Porque si no lo hacen, puede morir. ¿Nunca has visto a una persona que se le cae algo pesado en su pierna, que se la haya destrozado y que anda ahí con la pierna destruida? Seguramente jamás lo vas a ver. Lo más recomendable es amputarle la pierna o amputarle la mano, porque de lo contrario se le puede infectar el resto del cuerpo y se puede morir. Cuando a una persona se le destroza la pierna o se le destroza el brazo, se pone en cierta prótesis, pero sigue haciendo su vida normal. Hermanos, ojalá pasara lo mismo con la lengua, cuando solo sirve para destruir. Debemos de caminar más con el temor en el Señor. Yo no conozco a alguien que diga, mi lengua solo sirve para destruir, ¿me la pueden cortar? No. Santiago nos dice que ningún hombre puede domar la lengua, pero si se pone bajo el poder del Espíritu Santo, Dios mismo es más poderoso que la lengua humana. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. La lengua indomable es muy peligrosa y ya sabemos cuánto veneno hay en ella. Hermanos, lo más irónico, hay gente que ella misma sabe cuánto veneno trae debajo de la lengua. Y te dicen, tú los has escuchado, quizá tú eres uno de ellos, deja de hacerlo. Yo digo las cosas como son. ¿Los has escuchado? U otros que han dicho, yo no me ando con las ramas. Así soy y qué. Hermanos, ese tipo de personas saben cuánto veneno traen debajo de la lengua. Por lo tanto, nosotros mismos nos contradecimos si no controlamos la lengua. Santiago 3:9. ¿Cómo es esto? Santiago en 3:9 nos lo está diciendo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos, a la gente del mundo, a la gente común, a la gente que no conoce de Cristo,
Pues bueno, así son ellos, no son cristianos, pero nosotros que somos cristianos. Verso 10, de una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. Aquí nos está dando una recomendación Santiago, esto no debe de ser así. Y luego nos pone Santiago, por si no lo entendiste, luego Santiago nos pone un ejemplo. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua puede ser usada para bendecir al Dios Padre y también puede ser utilizada para maldecir a los hombres. Pero aquellos que han nacido de nuevo, de una misma boca, no debe de salir bendición y maldición. Por eso, hermanos, tenemos que ser transformados por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, empieza a experimentar hablar de manera diferente. Empieza a experimentar hablar palabras distintas. ¿Te has fijado cuánto daño podemos hacer? Porque nosotros mismos nos damos cuenta, cuando decimos una palabra mal dicha, inmediatamente nos dimos cuenta que ya causó efecto el veneno que salió de nuestros labios. Es por eso que dice, de una misma boca no puede salir bendición y maldición. Nuestro hablar debe ser de manera constante, glorificando a Dios. Y no debiéramos de usar un vocabulario para hablar en la iglesia y otro diferente para hablar en la casa o en el trabajo. Como una fuente de agua, nuestra boca no debe echar por una misma abertura agua y dulce. Eso no puede ser posible, sabiendo que ya somos cristianos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Y lo que leímos al principio del capítulo 3, lo que nos está diciendo Santiago es que en nosotros los cristianos no debe de haber contradicción. Si bendecimos somos cristianos y si maldecimos nos estamos engañando a nosotros mismos, poniéndonos solamente un disfraz de cristianos. Esto es más fuerte de lo que tú y yo creíamos. Muchas veces lo hemos dicho, quizá nos justificamos diciendo, es nuestra cultura, es nuestra manera de ser, es nuestra manera de hablar, así estoy acostumbrado, no lo puedo evitar, pero sí lo podemos evitar cuando nuestra boca, nuestros labios, lo utilizamos para bendecir a otros. Te repito, cambia tu manera de hablar. Quizá conoces gente que hable más de otros, pero tú no te pongas al igual de ellos. Mejor da una palabra de aliento. Mateo 12:34. En Mateo 12:34 podemos ver a Jesús. Hermanos, te voy a ser sincero. Esta cita de Mateo 12:34, yo la leía, quizá en mi corazón lo sentía como algo histórico, pero no entendía el peso de lo que Jesús estaba diciendo. Y quizá a ti te pase también. Y vamos a ver una exhortación muy grande que está haciendo Jesús. Ojalá esta exhortación sea para ti también, así como lo fue para mí. Hermanos, nuestra vida como creyentes en Cristo y nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Quiero que abras tus oídos, abras tu corazón, no te cierres. Y quiero que estas mismas palabras de Jesús te sirvan de ejemplo. Y no deseches estas palabras de Jesús. Mateo 12:24. Jesús comienza diciendo, generación de víboras. Jesús
es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Estas palabras de generación de víboras, Jesús se los dijo a estos fariseos, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Y muchas de veces nosotros, sin saberlo o sin entenderlo o sin comprenderlo o sin darnos cuenta, somos esa generación que Jesús está diciendo en este verso. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús en los siguientes versos nos va a evaluar y nos dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Medita un poco cómo hablas. Medita un poco. ¿Criticas? ¿Te gusta la murmuración? ¿Te gusta el chisme? ¿Te gusta hablar mal de otros? ¿Te gusta burlarte de otros? Debemos de aprender a utilizar nuestras palabras de manera correcta. Muchas veces lo hacemos creyendo que tenemos la razón, pero muchas de las ocasiones no es así. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. En esta vida conocemos mucha gente. Tú conoces mucha gente, pero ahora que tus palabras sean para edificar, no para desalentar, no para desanimar. Al final de cuentas, siempre hay dos versiones, y cada uno dice tener la razón. Cuando alguien se justifica a sí mismo tener la razón, seguramente con la otra persona que es tu opositor, dirá lo mismo: yo tengo la razón. Quien tiene verdaderamente la razón es aquel que habla con un corazón conforme al de Dios. Nosotros nos podemos justificar: yo tengo la razón de lo que hablaron o me dijeron, por eso yo hablo así o digo así las cosas. Hermano, deja de pensar así. No queremos ser esa generación de víboras que menciona Jesús. ¿Sabes una cosa? Las palabras que nuestros labios hablan indican lo que somos. ¿Tú qué eres? ¿O qué somos? ¿Una generación de víboras? Con estas palabras Jesús los llama a los líderes religiosos hijos de Satanás. Era una generación asociada con las víboras, no con Dios. Quizá nosotros estamos más asociados con este ejemplo que Jesús puso. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, el simple hecho de que nuestros labios hablen o declaren el nombre de Jesucristo, debemos de aprender a hablar conforme a Dios. Los líderes religiosos en su naturaleza hablaban perversidades, y todo era sobre la vida de Jesús. Por eso Jesús les dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Nuestras palabras revelan nuestro corazón.
Porque si en nosotros hubieran cosas buenas, o en los líderes religiosos hubieran habido cosas buenas, los demostrarían por sí mismos con buenas cosas. Es por eso, hermanos, que debemos de cuidar cómo hablamos, porque toda palabra ociosa que hablemos, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Se tienen que rendir cuentas por las palabras ociosas e inútiles, cuanto más por aquellas malas palabras y perversas. La palabra griega utilizada para palabra ociosa es una palabra que no hace nada, una palabra que no ministra gracia, que no enseña nada para aquellos que la oyen. Para los que enseñamos se nos va a demandar más. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, las palabras reflejan el corazón de la persona. Y nosotros mismos seremos juzgados por nuestras propias palabras. Romanos 10:9. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando nuestra boca confiesa el nombre de Jesús, tú puedes confesar el nombre de Jesús solamente con tu manera de hablar. En nuestros tiempos se necesita palabras que den aliento, que den esperanzas. Pero si nosotros lo hacemos con esas palabras, porque previamente confesamos que Cristo es el Señor con nuestra boca, seguramente nuestra vida será diferente. Así que, hermanos, por último, Efesios 4:29. Si tú eres de las personas que todavía sigues juzgando, condenando, diciendo malas palabras, hablando mentira, pidámosle perdón a Dios. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, esto es, el nuevo hombre sabe cómo cuidar su lengua, hablando solamente lo que sea bueno para la necesaria edificación, deseando dar gracias a los oyentes. Hermanos, la palabra corrompida no solamente son obscenidades vulgares, sino palabras calumniadoras y de contienda. Así que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Amén. Cuidemos lo que hablamos. Porque muchas de las ocasiones hemos dicho, así es la persona, así habla. Hermanos, vamos a entregar cuentas el día del juicio de la manera en que nosotros hablemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde, Señor, por permitirnos estar hoy delante de ti, Señor. Señor, hemos acatado las órdenes de nuestras autoridades que fueron puestas para poner orden en nuestra ciudad. Señor, nos da temor de lo que está pasando en el mundo, pero muchas de las veces, Señor, no nos da temor de lo que hablamos. Quizá un virus está haciendo estragos en la humanidad, pero ¿cuántos veneno hay debajo de nuestra lengua? Nos espantamos por lo que está sucediendo con este virus,
pero no nos daba temor por todo lo que hablábamos sobre los demás. Señor, hoy en esta tarde te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar las palabras correctas. Y la única manera de poder hablar palabras correctas es alimentarnos de tu palabra. Que tu Espíritu sea quien nos guíe para decir palabras correctas y concretas que sea de edificación para muchos. En estos tiempos, hermanos, podemos utilizar nuestras palabras para ministrar paz, para ministrar esperanza, para ministrar amor en la vida de los oyentes. Tenemos un Dios protector, tenemos un Dios que nos cuida, tenemos un Dios que nos tiene bajo la palma de sus manos, tenemos un Dios que nos ama. Muchas veces decimos, qué negligentes son o qué negligentes somos. Pero nuestra manera de hablar y la manera en que decimos las cosas, que ofendemos a otros, que señalamos a otros, que criticamos por todo, en eso no nos da miedo. Esta enseñanza es un claro reflejo. Espero que esta enseñanza sea un claro reflejo de lo que hay en tu corazón. Hermanos, tenemos más temor que este virus llegue a nuestra vida que de lo que hablamos. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, que tenga temor no de lo que está pasando en el mundo, sino que tenga temor de ti. Porque si morimos, Señor, es para ti, y si vivimos, es para ti, Señor. Señor, gracias por lo que estás haciendo en la iglesia. Gracias por el cuidado de ella. Ahí donde están en sus casas, Señor, cuida sus vidas, bendice sus vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por lo que nos has enseñado, Señor. Hermanos, no omitamos lo que dice el Señor. Hagamos caso, hermanos. Porque lo que hablemos podemos salvar a muchos con palabras de aliento, de fe y esperanza. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y gracias por tu cuidado que será eterno. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vivamos la palabra para ser cristianos de verdad.